Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro a esta hora de la noche. Seguimos hablando de hashtag SF Revolución este 20 de octubre que se conmemora la revolución del 20 de octubre de 1944. Hablaban nuestros analistas de un tema importante. Las revoluciones, estas gestas, se provocan por las élites. Y en la del 44 se puede identificar muchas élites participando. El magisterio juega un papel importante, el asesinato de la profesora María Chinchilla, que deviene en una movilización más grande. Y tratando de hacer de nuevo este paralelo con lo que experimentamos hace año y medio, que aunque esto lo contaba, la distancia histórica todavía es muy corta. Pregunto, ¿dónde están nuestras élites que deberían de haber o deberían dirigir esta reforma? Porque no le podemos llamar revolución a lo que vivimos en 2015. Bien, tal vez algo que valdría empezar con la aclaración. Hay dos formas de entender el concepto de élite. El concepto más asociado a Pareto, que básicamente dice que élite es cualquier actor que por su posición de liderazgo, relevancia, formación, ilustración, ejerce influencia sobre su grupo de la sociedad. Entonces, bajo el argumento de Pareto hay élite política, élite empresarial, élite mediática, élite social, élite académica. Es decir, las élites son un estrato transversal de toda la sociedad. Luego está el concepto gramsciano, que habla de que las élites deben de concentrar poder político y económico. Y yo creo que señalando esos dos conceptos, yo siempre he sido un fan del concepto paretiano. ¿Qué creo yo que pasa con las élites hoy en Guatemala? Yo siento, para empezar, que por la transformación del sistema político, muchas de las élites están vinculadas a ese sistema de corrupción. O sea, investigadas o en la cárcel. Y entonces muchas de los actores élites, es que sin ir tan lejos, miren la transversalidad de actores que están siendo vinculados en actos de corrupción, ahí hay de todo. Entonces, ¿qué pasa? Como el sistema se volvió un sistema corrupto, donde la política era entendida como una fuente de oportunidad de riqueza o de privilegios, los actores que ganaban relevancia en sus diferentes sectores estaban de una u otra forma vinculados a ese modelo. Entonces, una parte de las élites creo que está ahí. Luego, creo que sí hay una ausencia transversal de liderazgos en el país, y es una ausencia generacional, porque yo creo que esa generación que va más o menos entre los 35 y 50 años de edad, es una generación que no muestra, pues, nuevos liderazgos que estén llenando los vacíos de las élites depuradas. Y luego está la generación de los jóvenes menores de 35 años que están empezando a surgir, pero que todavía no están en posiciones reales de liderazgo. Entonces, conclusión, yo veo que una parte de las élites están en la cárcel, otras están muy apagadas y otras sencillamente no hay, porque hay un vacío de liderazgos en el país. Tan solo les dejo solo la siguiente pregunta. Hagan en su casa la lista de quiénes creen ustedes que van a ser candidatos presidenciales en el 2019 y no se vale incluir a Tel Maldana en la lista. Ahí es donde se ve la ausencia de liderazgos. Taracena. Hace tanto que hemos hablado de él en la semana. Sí, ayer estábamos hablando de Taracena. Y Carlos Alberto Montaner tiene un libro, pero magnífico, El fracaso de las élites en América Latina. Lo escribe antes de Venezuela, o dando el proceso venezolano. Y lo interesante es que después mucho de lo que él dijo se confirma, y es que el laboratorio lo tenemos en Venezuela. Cuando estas élites, y yo también comparto menos Gramsci y un poquito más Pareto, cuando estas élites fracasan, o no toman su posición, o no van hacia, digamos, por lo menos no tienen equivocadas y pueden ser radicales lo que querrás, pero toman una acción. Entonces, cuando estas no lo hacen, lo que si viene ese fracaso, Carlos Alberto Montaner toma 6 élites aquí: los religiosos, los militares, los empresarios, ¿verdad?, las élites académicas, los medios de comunicación y las ONGs y todo este grupo. Entonces, lo que tenemos es una dispersión de élites y lo que no es liderazgo. Nosotros confundimos el liderazgo con grupos de interés. Entonces, lo que tenemos son grupos de interés, no liderazgos. El liderazgo tiene una visión, está muy claro. En el 44 una cosa curiosa es que sí tienen una visión, y esa visión tiene un objetivo, sacar al tirano. Bueno, lo saca. Pero, ¿quién va a seguir aquí? Hay un liderazgo, traigámoslo de Argentina, y se traen a Arévalo. Y entonces,
pero establecen por lo menos un plan. Y acuérdate que muchas de las cosas, yo las puedo cuestionar y tenemos para cuestionar, hacerlo, pero hicieron acciones, tomaron y nacieron muchas cosas que aún todavía tenemos hoy en ese momento. Y uno de los objetivos de las élites es tener influencia tal que cambia entonces la consistencia y la conformación de una sociedad, de manera tal que entonces logra establecer esos cambios estructurales, y esa palabra le da orgasmos, sobre todo a la izquierda, ¿verdad? No coyunturales, sino otra palabra que le da orgasmos a la izquierda, pero sino estructurales. Pero que en algunos casos son necesarios. ¿Verdad? Sí, pero la cuestión es que no entienden qué es estructura, eso es lo que más risa me da. Yo digo estructura en el sentido de Levi Strauss, ¿verdad? Digo estructura en el sentido de Durkheim, eso es lo que no entienden porque no lo han leído. Pero bueno, sí lograron un cambio. Y ese factor, es curioso, ese factor externo que estaba en el 44 sigue estando hoy, llámese Estados Unidos. En el 44, de hecho, una cosa interesante es que hacían experimentos con sífilis en Guatemala. Le inyectaban sífilis a campesinos, a presos, a soldados. De hecho, hay un grupo que todavía tiene una demanda, un class action en Estados Unidos contra John Hopkins, la Universidad de John Hopkins, que eran los que venían a hacer los experimentos aquí y tenían control. La contrarrevolución, bueno, ¿quién la dirigió? ¿Verdad? 1954. Utilizando esto. ¿Y qué tenemos hoy? Y ahí es donde vienen los parar. Lo mismo. Esa influencia enorme del embajador de Estados Unidos que ve su backyard y entonces tiene que influenciar y tiene que poner y tiene que quitar. Si quita Taracena, no pone Taracena. Si Oliverio, si no Oliverio. Pues lo mismo era en el 44 y en el 54. Quizá, vean, y aquí es donde yo sí creo que está la diferencia. La revolución del 44 es un proceso de élites de la burguesía citadina. O sea, vemos a un núcleo de profesionales, estudiantes, que salen a las calles, primero a demandar la renuncia de Ubico y después a oponerse a la continuidad de Ponce Baides. Tienen que jalarse a Arévalo y colocarlo en la presidencia. El plan de reformas posterior a la destrucción del antiguo régimen es un plan de reformas para beneficio de la clase media. Y de la clase media urbana citadina. Es que también uno de los mitos es pensar que la revolución del 44 en cubría sus orígenes todo el país. Cubría todo el país. Eso es mentira y les voy a dar un par de argumentos por qué. El plan de reformas básicamente incluía democracia, o sea, una constitución democrática, que es la del 45. De hecho, votan las mujeres por primera ocasión. El voto de las mujeres solo a las alfabetas. Incluía también la reforma universitaria para darle autonomía a la Universidad de San Carlos, que se había sido uno de los focos de conflicto con Jorge Ubico. La mejora de las condiciones de los trabajadores, el código de trabajo y posteriormente la creación del seguro social. O sea, si se dan cuenta, son una serie de beneficios para clase media citadina. Con empleo. Con empleo. No campesinos, ni indígenas. Los beneficios campesinos se generaron hasta la segunda ronda, que es con Arbenz. Pero en la primera fase era clase media la beneficiaria. Vamos a detener la conversación en un momento, vamos a ir a un corte comercial. Acompáñenos en la conversación #SF Revolución y seguimos hablando de este tema.